Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a Desde el Observatorio, un programa en el que dialogamos sobre gobernanza, sociedad, políticas públicas y en el cual presentamos las investigaciones y mejores prácticas que se desarrollan desde la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico sobre estos temas. Les habla el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del observatorio, y como siempre me acompaña mi coanfitriona Jennifer Castellanos Barreto. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera. Es un gusto acompañarlo nuevamente desde el observatorio. Saludo a todos nuestros oyentes, quienes se conectan a través de Católica Radio y a quienes escuchan la retransmisión por alguna de las plataformas digitales de la PUCPR. Por supuesto, saludo a nuestro invitado el día de hoy, pero antes de empezar, doctor Vera, cuéntenos cuál es el tema de hoy y quién es nuestro invitado. Pues empezamos saludando al compañero, hermano, colega, licenciado Gregorio Montero Montero. Saludos, Gregorio. Saludos fraterno, Hernán, Jennifer, un placer inmenso compartir esta especie de conversatorio con ustedes. Perfecto, Gregorio. Gregorio, algunos se recordarán de él porque Gregorio participó en otra forma de divulgación que tiene el observatorio, que son los foros. Así que hace cerca de quizás un año o año y medio, Gregorio participó en un foro donde hablamos sobre los sistemas de función pública y cómo podían servir para ayudar a combatir la corrupción. En el día de hoy vamos a dialogar sobre los retos que encaran las administraciones públicas y las democracias en la región latinoamericana, el Caribe, Centroamérica, América Latina. Presento algunos datos del compañero Gregorio Montero. Gregorio Montero es dominicano, posee una maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad Estatal de Utah en Estados Unidos y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posee una licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y una especialidad en Ciencias Políticas de ese mismo centro docente. Fue viceministro de la Función Pública y director de Sistemas de Carrera Administrativa de la República Dominicana y asimismo fue secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, lo cual fue un honor para el Caribe, tener a un caribeño como secretario general de este importante organismo. Este organismo, como saben, promueve la modernización del Estado y las administraciones públicas en Iberoamérica. Gregorio también ha sido docente en las áreas de Derecho Administrativo, Política Pública y Administración Pública en varias universidades de República Dominicana. Es un importante conferenciante internacional en habla hispana sobre temas de derecho administrativo y de administración pública. Actualmente se desempeña como consultor en administración pública en su país y a nivel internacional. Es un gran amigo personal de Puerto Rico, Gregorio, cuando era secretario general del CLAT y mucho antes de eso, ¿verdad? Sí. Pues siempre acogió de muy buena forma a nuestros estudiantes de administración pública cuando íbamos a los congresos internacionales del CLAT en diversos países. Así que, Gregorio, un honor tenerte en el día de hoy aquí. No, el placer es mío y además he estado en varias ocasiones allá precisamente articulando respecto de estos temas que nos unen a todos, la mejora de la gestión. Debo hacer solo una aclaración nada más en el contexto actual a propósito de mis responsabilidades. Es que he tenido que cesar las consultorías porque ahora me encuentro como viceministro de Reforma y Modernización de la Administración Pública en el Ministerio de Administración Pública. Es un dato que no está registrado ahí, pero sí, ya tengo un año ya en estos avatares
y por eso no puedo estar en la consultoría, porque hay un impedimento de tipo legal y además, desde mi perspectiva, de tipo ético para dar consultoría al Estado. Ah, pues entendido y excelente y enhorabuena, no sabíamos. Sí, ahí habíamos fallado en la comunicación. Claro, claro. Pues, licenciado Montero, ¿qué le parece para empezar? Nos cuenta de aquellos desafíos que enfrenta como tal las democracias y las administraciones públicas en las regiones del Caribe, Centroamérica y América Latina. Sí, mire, la verdad que son dos temas sumamente importantes, muy amplios, claro, cada uno de ellos, pero sin embargo, yo creo que es imposible en el siglo XXI hablar de democracia sin democratizar la administración pública. Y hablar de administración pública, si no somos capaces de entender el rol que ésta juega en la concreción democrática en la actualidad. Y es que yo pienso, Jennifer, Manu Hernán, que al abordar estos dos temas tenemos que colocarnos en una dimensión superior, que incluso esa dimensión es la que determina el funcionamiento efectivo de una y otra, administración pública y democracia. Y es precisamente en la concepción del Estado del siglo XXI. Nosotros, y en América Latina, y sobre todo en el Caribe, y por desgracia más en Centroamérica, no hemos sido capaces de entender las implicaciones del Estado en este siglo. Es que todo cambió e incluso todo sigue cambiando y no alcanzamos a darnos cuenta y queremos aplicar los mismos métodos, queremos aplicar las mismas herramientas de relacionamiento con la ciudadanía y eso no da resultado, no ha dado resultado. Vean lo que está pasando en toda la región. Entonces, si nosotros no entendemos que la dinámica del Estado del siglo XXI impone un replanteamiento, hay que reteorizar esas teorías del siglo XX, no nos alcanzan y del siglo XIX, claro, que todavía la estamos aplicando casi intactas en algunos países nuestros, no nos alcanzan para entender la realidad de hoy. Por ejemplo, si bien es cierto que hay unas cláusulas del Estado tradicional que todavía tienen vigencia, no menos cierto que tienen nuevas expresiones. La cláusula social del Estado, que desde el siglo XVIII venimos impulsándola, ¿qué implica hoy? No es lo mismo que implicaba siglo XVIII, sobre todo XIX y XX, que era la prestación de servicios oportunos y con calidad a la ciudadanía. No, es que ya no se trata solo de eso. Es eso más el desarrollo humano integral. Ya a la gente no le importa nada más que tú le gestiones los servicios públicos con calidad y eficiencia. No, es que esos servicios públicos, la forma en que se presten, tienen que garantizarle a la gente calidad de vida. Tienen que agregarse valor público y sobre todo estamos obligados al desarrollo sostenible. Y hay que ver qué implica el desarrollo sostenible. No quiero alargar mucho esto, pero si vemos los objetivos de desarrollo sostenible, claro, estamos todos comprometidos con ellos. Hay que ver lo que implica, Hernán, usted que ha estado recorriendo en ocasiones los países de la región, hay que ver lo que implica la lucha por la seguridad ciudadana, que se ha convertido en un problema serio, que puede incluso dar al traste con la estabilidad política y social, como lo hemos estado viendo en varios de nuestros países y con mucho lamento. Pero hay que ver lo que está pasando con la pobreza y con los niveles de desigualdad. ¿Cómo es posible que siendo América Latina 10 años atrás la región del mundo que más creció económicamente, cómo es posible que sea la más desigual del mundo, la segunda más desigual del mundo, solo detrás
compitiendo ahí para alcanzar el primer lugar en desgracia con el África subsahariana. O sea, eso no es posible que en el siglo XXI eso ocurra. ¿Qué pasó con esa riqueza? Entonces, hay que revisar la cláusula social del Estado. Hay un problema serio de redistribución de los bienes y un replanteamiento en la prestación de los servicios. Permíteme una intervención, Gregorio. Es que has empezado por una parte que yo jamás me hubiera imaginado. Y es el replanteamiento de las teorías. Es un tema que traigo en mis clases, que fíjate, es interesante porque para muchos pudiera ser algo, un tema retórico, un tema de teorías en la disciplina. Y fíjate cuántas implicaciones tiene la realidad. El que nos aferremos, el Estado, los estados de la región se aferren a paradigmas como la gerencia científica, el fordismo, a la burocracia, por otro lado, ¿verdad? Este modelo centralizado, a este modelo de rutinas en el proceso administrativo. Y resulta bien interesante, ¿verdad? El que plantees como uno de los grandes retos el cambio de paradigma. Sí. El cambio de paradigma. De hecho, en el 2015, Jennifer, creo que me has oído hablar, di una conferencia para la Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. Y en aquel entonces, pues yo hablaba precisamente de ese tema, de la necesidad de un cambio de paradigma para poder enfrentar las nuevas situaciones que se le plantean a la sociedad. Por otro lado, fíjate, Gregorio, estoy seguro que quizás conteste conmigo en esta idea de que a veces en aras de adelantar teóricamente, pues queremos mover nuestros estados de ese modelo del siglo XIX, siglo XX, inmediatamente un modelo de gobernanza. Y entonces, pues, sí puede haber una rotura de paradigma, pero tiene que ser gestionado. Tiene que ser gestionado realmente. Sí. Entonces, es verdad, es como, qué sé yo, podemos vivir en un mundo digital, en esto del el metaverso, el metauniverso que se habla. Pues quizás, pero es por etapas, ¿no? Claro, no, y ya nos ocurrió porque en América Latina lamentablemente somos reincidentes. Nos ocurrió, por ejemplo, con los planteamientos weberianos. No fuimos capaces de aplicar los elementos de la democracia y después de un momento a otro, ahora pasamos al gerencialismo y a la nueva gestión pública. Sí. ¿Y cómo hacemos el salto? Entonces, eso nos ha afectado bastante. Y a propósito de Estado, nosotros seguimos anclados en la tesis de la división tripartita de los poderes públicos de Montesquieu. Claro. Sin embargo, nosotros sabemos que eso no es cierto. No son tres poderes públicos a los que nos enfrentamos en el Estado moderno. Pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 7. Yo por eso ni siquiera hablo de poderes del Estado. Yo hablo del poder del Estado distribuido en órganos superiores del mismo. Y lo mismo entonces, Hernán, Jennifer, siento que nos está pasando con la democracia. Nosotros seguimos hablando de democracia de acuerdo a esa versión tradicional que nos viene por un poco de la Revolución Francesa. Y bueno, y nosotros decimos, democracia es que tú puedas ir a votar y te habilito tus escenarios electorales para que tú vayas y otorgues un voto. Realmente eso es lo que la ciudadanía está esperando hoy. No hemos entendido el reposicionamiento ciudadano frente al Estado y a la administración pública. Y que la democracia hoy es la que se construye diariamente, incluida en la administración pública. Es decir, esa democracia se construye en los barrios, se construye en los pueblos, en los parajes y en todos los espacios sociales, incluida la administración pública, que es un espacio social que a veces no lo entendemos y pretendemos gestionarla de cualquier manera. Entonces, yo siento que desde la misma concepción del Estado moderno, nosotros tenemos que trabajar esto con mucho cuidado.
no le menciono ni le avanzo mucho en la cláusula de derecho del Estado, pero realmente tenemos nosotros que entender que el Estado de Derecho hoy no solo implica el cumplimiento estricto de las normas que rigen el Estado, que rigen la administración pública, que rigen a la sociedad, sino también la ampliación de los derechos fundamentales y las garantías que acompañan esos derechos fundamentales. Ante eso es que estamos, ante la ampliación de derechos. Hoy, y mencionaba de alguna manera Hernán, o sea, el derecho de un buen gobierno, el derecho a la buena administración pública, se erige como un derecho fundamental. Pero no solo eso. Todo lo que está alrededor de la tecnología de la información va configurando derechos fundamentales, porque sí, es verdad que hay un derecho de libre acceso a la información pública, pero tiene que convivir con un derecho de privacidad, claro, que es un derecho a la privacidad de las personas que tiene que ser respetada, y por eso no todos los datos, y ustedes saben los problemas que estamos teniendo en esta dirección. Entonces tenemos que fortalecer la cláusula social, la cláusula de derecho, la cláusula democrática y la cláusula de justicia, que a veces la dejamos a un lado. No es solo la justicia social, sino la justicia jurisdiccional, que la gente tenga derecho a accesar a órganos administradores de justicia que le den garantía para que no venga la debacle y que cada quien quiera hacerse justicia por su propia cuenta. Entonces, sin esto es imposible, sin esa dimensión general, si no la tomamos en cuenta, es imposible hablar de administración pública y de construcción de democracia en el siglo XXI. Sobre todo, que no se trata de cualquier democracia. Traes unos puntos bien importantes, ¿verdad? De este nuevo rol del Estado, o este replanteamiento del rol del Estado, donde tenemos a los ciudadanos y a las comunidades como actores de los procesos. Y no cualquier actor, Hernán y Jennifer, saliendo de gobierno de un momento a otro, tumbando gobierno, sin tirar un tiro. Esa es la verdad que estamos viviendo en la región. Y presidentes que no han entregado bien el mandato y a los 2 días ya están presos. O sea, esa es una nueva dinámica que no la queremos. Los políticos en América Latina no quieren entender esa nueva dinámica que hay. Es difícil que puedan salirse los gobernantes con las suyas en estos tiempos. Entonces, eso tenemos que calcularlo, y eso, claro, tiene un impacto muy importante en el tema que ustedes nos están convocando. Yo quería simplemente, como dicen los venezolanos, dar un abreboca, que era imposible, claro, por empezar yo a hablarle de estos desafíos que estamos teniendo en la región en este momento, sin que por lo menos contextualicemos, porque ese es un error también que hemos estado cometiendo, porque a la academia se le acusa mucho de que es muy teórica. Sí, pero si tú no partes de un marco teórico conceptual, luego la praxis no va a poder sustentarla. Es lo que nos ha estado pasando lamentablemente en nuestros países. Fíjate que traes un punto muy importante, ¿verdad? Que es el tema del debilitamiento del Estado, por un lado, ¿no? Tuvimos un gran periodo en nuestros países donde se promovía el neoliberalismo, sí, y donde se debilitó el Estado por décadas, ¿no? Y entonces ahora el Estado tiene unas demandas sociales no solo de servicios como trae, sino de unos servicios de calidad. Tienes a la ciudadanía como bien trae, y ese sí era un tema que pensaba que íbamos a llegar hoy. Este tema de la dificultad de lograr consensos en una sociedad abierta, donde tienes múltiples actores con diversas agendas, ¿no? Y entonces lo difícil que se hace con respecto a eso. Y claro, este derecho a información pública de los ciudadanos y de la prensa, que hace que todo sea transparente. Y entonces no solo usted tiene
unos órganos del Estado que lo supervisan, sino que tiene a la ciudadanía, a toda la ciudadanía y a toda la prensa supervisando la gestión. Es así. Es así. Y ahí entonces viene uno, a mi juicio, de los más grandes desafíos que tiene la democracia en nuestra región, que es la generación de espacios, no solo de interlocución, sino también de interacción y de articulación efectiva. ¿Qué ha pasado con decisiones que han estado tomando gobiernos en nuestros países? Bueno, que no encuentran apoyo en la ciudadanía y en consecuencia tienen que devolverla. Mi país es un laboratorio. La cantidad de decisiones que ha tomado el gobierno actual y ha tenido que echar para atrás. ¿Por qué? Porque previamente no se generaron los espacios de consulta. Por eso creo mucho, Hernán, en los observatorios de políticas sociales, en los observatorios de la democracia, y creo incluso más allá en los laboratorios. Vamos a construir políticas conjuntamente con la gente. Yo sé que esto no es tarea fácil, pero es menos fácil porque no las acometemos. No acometemos esas tareas que son las que definitivamente van a garantizar la confianza y la efectividad del gobierno. Entonces, creo que todo esto puede contribuir a lo que estamos condenados, así lo ven algunos, yo no lo veo como una condena, que es a la gobernabilidad. Amigos, vamos a una pausa y regresamos en breve desde el observatorio. Desde el observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio. Hoy hablando con el licenciado Gregorio Montero, dialogando sobre los retos actuales para la democracia y la administración pública en la región de Latinoamérica. Pues Gregorio, ¿qué te parece si retomamos la discusión donde la habíamos dejado en el segmento anterior? Claro, sí, comentábamos de unos retos muy singulares que tiene la democracia hoy y que sirve de sustento incluso al funcionamiento efectivo de la administración pública y que está dado en función de la gobernabilidad. Y esa gobernabilidad no será posible si no incorporamos a la ciudadanía a la toma de decisiones. Y toma de decisiones, claro que tienen que estar dirigida o tiene que estar dirigida a la solución de problemas sociales. Y ahí yo creo que tenemos también el desafío. La democracia tiene que sustentarse en políticas públicas inclusivas. Pues si no, la administración pública va a ser mera gestión y no va a impactar jamás en lo que decíamos al inicio, que es en el desarrollo humano integral, en el desarrollo sostenible. Entonces, hay que entender bien que el rol ciudadano es fundamental para que la construcción o para que la democracia sea verdadera. Y ahí un desafío es, esto se malinterpreta a veces cuando uno lo dice, una nueva clase política. La verdad es que la clase política en América Latina, la tradicional, y cuando digo una nueva clase política no es que tenemos que sustituir a los políticos que están, es que ellos tienen que evolucionar y darle mayor oportunidad a los jóvenes políticos. Porque la verdad es que la mentalidad de los políticos y de los administradores públicos del siglo XX no es suficiente en el siglo XXI. Eso es como intentar poner en marcha un auto, de estos autos inteligentes, de estos autos modernos, con un motor de los Volkswagen, le decíamos cepillos en mi país, los escarabajos estos, de la década del 60 y del 70. O sea, no es posible. El Estado del siglo XXI, la democracia del siglo XXI requiere de una nueva mentalidad de los actores políticos y de los actores funcionariales. Entonces, esto yo sé que es más complicado porque
implica mucho la educación. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país, y me consta en otros países de la región, se hace un esfuerzo enorme por formar y capacitar a los funcionarios públicos, incluidos en los niveles altos o políticos, y esa creo que es una nueva, o una buena, porque no es tan nueva, una buena decisión, y ahí es donde yo creo que tiene que articularse de manera efectiva la labor Estado-universidad. Yo creo que ese divorcio, Hernán, lo he dicho en otras ocasiones, Sí. no le ha convenido a nadie el hecho de que la universidad vaya por su lado y la administración pública y el Estado por otro. Ha sido un perjuicio terrible, pero hablando de democracia, el Estado, quienes administran el Estado, tienen que estar preparados para oír cosas que no quieren oír. ¿Qué es el rol de la universidad? El rol de la universidad es decirle al Estado lo que el Estado no quiere oír, y no puede cedérselo a nadie. Entonces ahí tenemos que buscar en un marco de democracia ese ámbito en el que pueda entenderse Estado y universidad, porque quienes producen los profesionales y los técnicos que le servirán al Estado para desarrollar las políticas públicas son las universidades públicas y privadas. Quienes desarrollan las metodologías de trabajo son las universidades. Quienes le dan asesoría técnica a la administración pública son las universidades, y eso no va a cambiar. Entonces más vale que generemos los espacios de entendimiento en el marco de la democracia. Ese es otro de los desafíos que tenemos. Es interesante, Gregorio, porque vamos, obviamente estamos conectados porque pues hemos estudiado las mismas disciplinas, hemos acudido a los mismos congresos, ¿verdad? Por muchos años, hemos leído muchas somos de las... caribeños. Somos caribeños. Tenemos sentimiento. Claro, pero este tema del divorcio universidad-gobierno, pues lo he traído en mis conferencias y lo he traído en mis escritos. Tanto en Puerto Rico como en República Dominicana se daba esta asesoría y esta simbiosis entre universidad, y en otros países de la región que tú conoces quizás mejor que yo por tu función como secretario general del CLAD. Pero las cosas parecían correr mejor cuando se daba esta simbiosis, ¿verdad? Este intercambio entre, ¿verdad? El Estado que proveía esta información que le hace falta a la academia para hacer investigaciones, para hacer sus planes, para poder ofrecer clases, seminarios. Y entonces, pues las cosas parecían funcionar mejor cuando se daba ese asesoramiento. Siempre ha sido difícil. En Puerto Rico, por ejemplo, la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico asesoró a la Convención Constituyente de los 50, y no, la Convención Constituyente no aceptó todo lo que decía la escuela en los informes, ¿no? De cómo debía componerse el poder legislativo, de cómo debían organizarse los departamentos. Pero mucho se logró, ¿verdad? Mucho de lo que es el aparato administrativo puertorriqueño, pues se fundamenta en trabajo, en estudios, en asesorías de las escuelas de administración pública. Y es bueno que Jennifer sepa, tal vez por lo joven no lo tiene registrado el dato, la administración pública científica en República Dominicana surge de los avances en Puerto Rico, porque los primeros dominicanos que se dedicaron a organizar como disciplina científica la administración de lo público estudiaron allá en Río Piedra. Raimundo Amaro Guzmán, Víctor Melitón, Luis Shecker. Esos son los próceres, decimos nosotros, algunos de ellos ya fallecidos, lamentablemente, los próceres de la administración pública dominicana, y abrevaron fue en la ciencia y en la técnica que se desarrollaba en Puerto Rico. Entonces nosotros tenemos un agradecimiento eterno a Puerto Rico, y lo manifestamos en cada puertorriqueño, claro, que conocemos. Entonces hay una historia ahí que es indisoluble, y una relación que tenemos.
Muy agradecido por esas palabras. Sí, no, no. Y tuve el privilegio de conocer a algunos de esos padres fundadores de la administración Yo diría pública. que casi a todos, hermano, casi a todos le conocí a usted, porque en eventos que usted participó acá estaban todos ellos ahí. Todavía no había visto ninguno de ellos. Gregorio, ¿nos hablas un poco del recurrente tema de la corrupción como un reto a la democracia y a las administraciones públicas de la región? Sí, bueno, precisamente ahora estos minutos quería concentrarlo en esto de la administración pública. Además, nosotros tenemos una ventaja aquí en el país, es que estamos trabajando en esa dirección. A mí me corresponde dirigir un plan general de reforma y modernización de la administración pública que tiene todas estas aristas ahí incluidas. Y precisamente nosotros sabemos, esto ya los estudios y la realidad así lo demuestra, que uno de los grandes desafíos de la administración pública que impacta en el desarrollo de la sociedad es precisamente la lucha efectiva contra la corrupción administrativa. Ahora, no hay posibilidad de luchar contra la corrupción administrativa si nosotros no somos capaces de entender que un nuevo servidor público debe construirse. Un nuevo servidor público para que impacte también en el comportamiento de la sociedad. Una de las cosas que yo critico mucho es que cuando hablamos de corrupción administrativa solo hablamos del funcionario público. ¿Y el corruptor? El corruptor viene de afuera. El corruptor está ahí en la sociedad, ese empresario, ese que se vincula con la administración, que facilita y propone. Un empleado público en todos los casos no se corrompe por decisión propia. Bueno, es por decisión propia, claro, pero hay una motivación y aquí viene el tema del dilema ético, evidentemente. Entonces, nosotros creemos que hay un problema de fondo que América Latina no ha trabajado con toda la seriedad. Ustedes saben, incluso en Puerto Rico han involucionado de alguna forma con este tema, que es el tema de la profesionalización y el desarrollo efectivo de la meritocracia. Incluso países en la región que avanzaron en algún momento, luego retrocedieron en esta cuestión. No hay posibilidad de avanzar en el fortalecimiento institucional, en el desarrollo de la administración pública efectiva y en la lucha contra la corrupción si no somos capaces de reclutar y seleccionar bien para poder luego gestionar bien con los demás subsistemas de gestión del talento humano. Y definitivamente el mérito, la estabilidad y la posibilidad de crecimiento en la carrera, eso es fundamental. Otro desafío que tenemos, Hernán, en la región es el desarrollo de los sistemas o de los modelos de excelencia y de gestión de calidad en el sector público. Creímos que eso era propio del sector privado. Falso. Ya varios países en la región han demostrado que si se establecen mecanismos de evaluación de la gestión con base en la excelencia y la calidad, se puede avanzar de manera significativa. Y un desafío enorme, ojo, no es con el endiosamiento que se ha dado, que nosotros creemos que la solución a todos los problemas es el desarrollo tecnológico. No. Está demostrado que puede contar con la mejor tecnología, con los servidores de última generación, que puede contar con los mejores software, pero si tú le programas basura, el resultado va a ser basura. Claro. Por eso hay que definir, Hernán, y vamos a tener que volver a los originarios de la administración, hay que definir bien los procesos. Ahora la tecnología nos está diciendo, como no definieron procesos, ahora no hay nada que programar, porque te voy a programar el caos, el desorden. Entonces, gobierno digital o gobierno electrónico no es una cuestión de software y hardware, es una cuestión de servicios, de procesos, de trámites y de solución de problemas. ¿Gobierno electrónico para qué? Para que la gente entonces siga cogiendo lucha, como decimos los dominicanos.
cuando intenta relacionarse con la administración pública, no gobierno electrónico, para resolverle los problemas a la gente. Lo que pasa es que ahora tenemos el gran desafío de la inteligencia artificial en la administración pública, que ya no llegó, ¿verdad? Hay mucho software que ya están tomando decisiones por los humanos. No son los humanos, bueno, todo esto de los algoritmos. Nosotros pasamos una situación difícil con un proceso electoral que hubo que anular. Porque el gran desafío que tenemos en la administración pública con la inteligencia artificial, con la robótica, con los algoritmos, es la ética. ¿Y cómo tú le exiges ética a un programa de computadora? ¿Cómo se lo exige? No, es que no se puede jamás en la vida sustituir la voluntad humana al momento de tomar la decisión. Sí es cierto que esa voluntad humana tiene que manifestarse a través de las herramientas tecnológicas, pero la decisión tiene que tomarlo el hombre, tiene que tomarla el hombre, tiene que tomarla la mujer que está al frente de la administración pública. Ese es un desafío grandísimo que tenemos porque estamos conviviendo con todo esto, pero la situación ética, la cuestión ética, no la hemos tomado en cuenta. Y creo también que tenemos que apuntar en esta misma dirección, pero algo distinto, a la interoperabilidad de los sistemas de gestión pública. En muchos de nuestros países, sí, se han puesto en funcionamiento importantes sistemas de gestión pública automatizados. En mi país hay un avance enorme, todo el tema, Hernán y Jennifer, de la gestión financiera, todo lo relativo a la gestión del empleo público, todo lo relativo al control interno de la administración pública y el control posterior externo al seguimiento de metas de gobierno, todo eso sí, pero hay un problema. No se comunican unos con otros, esos sistemas. Problema serio de interoperabilidad y por eso la calidad del dato es terrible. Aquí en República Dominicana tú preguntas, ¿cuántos empleados públicos hay? Y hay 3 informaciones con diferencia por lo menos de un 5%. ¿En cuál le creo? ¿A cuál le voy a creer? ¿Por qué? Porque se están generando informaciones, no hay interconexión entre ellas y entonces el dato que se produce es un dato contradictorio, no confiable. Entonces ahí hay unos desafíos que son fundamentales para que la administración pública del siglo XXI pueda funcionar de forma adecuada. Ahora, concluyo diciéndoles, por lo menos en esta parte, diciéndoles que ese servidor público, Hernán, que nosotros siempre dijimos que debería ser capaz, honesto, ético, ya no es suficiente. Además de eso, tiene que ser un servidor público con sensibilidad social, que le duela a él lo que le duele a la gente con la que interactúa, porque todo el que va a un espacio administrativo público va porque tiene un problema. Va para que le resuelvan un problema. Entonces el servidor público del siglo XXI tiene que entender eso. Y para entender eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Será con el desarrollo de las competencias blandas, a lo mejor, en el servicio público. Tenemos que lograr que llegue gente que tenga sensibilidad social. Gente que entienda que lo que hace es para resolver problemas sociales, pero además para construir el desarrollo sostenible. Has traído unos puntos bien importantes, obviamente el tema de la profesionalización de la función pública, de los servidores públicos. Es un tema que, como sabes, hemos machacado en nuestro país por mucho tiempo porque, pues como bien lo planteaste, había unos avances que se habían hecho y hemos retrocedido. Yo te diría, Gregorio, que lo que ha sido bueno para la democracia del país, el surgimiento de otros partidos políticos. Antes teníamos un sistema casi de un partido único. Sí, partido, sí. Pues ha provocado unos vaivenes políticos, una alternancia en el poder político y estos partidos en aras de adelantar sus intereses, pues en alguna medida han tomado de rehén al servicio público. Sí. Y entonces, pues,
Otros criterios como la afiliación política partidista, la militancia, etcétera, pues han tendido a sustituir en algunos segmentos de la administración pública el mérito y la competencia. Así que desde el observatorio y antes de eso, desde la Facultad de Ciencias de la Conducta, pues hemos promovido, ¿verdad? Algunos avances, algunas mejores prácticas que proponemos como un servicio civil de alta dirección en Puerto Rico, de modo que volvamos a despolitizar y vuelva a ser un orgullo. En Puerto Rico era un orgullo el ser funcionario público. Es algo que se ha perdido. Puerto Rico, Hernán, discúlpeme la breve interrupción, fue por allá por el año 95, debía ser, y fui precisamente a conocer todo el sistema de función pública, y no sé si todavía existe la Junta de Apelaciones. ¿Se llama así todavía? Existe algo parecido. Sí. Esa fue una de las instituciones que me tocó visitar, y la verdad que era modélico. Bueno, irradió Jennifer a toda Centroamérica y Caribe el sistema de empleo público puertorriqueño. Claro, entonces pues ese es un punto bien importante. El otro tema que traes, parece que estabas en mi clase de anoche, porque yo le decía a los compañeros este tema, ¿no? Estábamos hablando de gobierno abierto y en algún momento hablamos de los sistemas de información. Y yo les decía, mira, antes en las escuelas de administración pública se enseñaba una disciplina, antes de mis tiempos, dicho sea de paso, que se llamaba organización y métodos. Exactamente. Entonces los profesores veían y hablaban, ¿verdad? Con cierta nostalgia, el que ya nos enseñara organización y métodos. Y fíjate lo importante que tú traes, y que yo traía anoche en la clase, que cuando se va a programar un sistema de computadoras, lo que le piden es eso. Dime cuáles son los pasos para hacer un proceso. Ah, no, es que los pasos están en la cabeza de un funcionario y antes eran 10 pasos y para un funcionario hace 3, el otro hace 4 y el otro hace los 10 completos. Entonces, pues hay que modelar eso. Eso tiene que estar en algún lugar. Cuando trabajamos con sistemas de información, todo el mundo tiene un manual y todo el mundo sabe los pasos que se siguen. Así que aún los sistemas de información más avanzados, donde, oye, ahí habría que leer lo que escribe Calais Ramió sobre el tema, ¿no? Sí, claro. De inteligencia artificial en la administración pública. Pues todo eso se basa, ¿verdad? Tiene como base esta organización y métodos en el sector público, que no es otra cosa que imprimirle cierta racionalidad a los procesos, ¿verdad? Sí, y aunque mencionaba de soslayo, Hernán, el tema del gobierno abierto, yo creo que ahí está la clave para los gobiernos en la región, los políticos gobernantes que quieran casarse con la ciudadanía, que quieran reencontrarse con ella. Su herramienta fundamental es el gobierno abierto. Ahí están los ejes, porque ahí está el eje de participación, pero sobre todo el eje de transparencia, porque la gente lo que quiere es gobernantes que le hablen de cara al sol, que le digan la verdad cuando las cosas están mal como cuando están bien. Porque creo que esa desconfianza que aparece en todos los estudios que se hacen, sobre todo de confianza democrática o confianza en las instituciones públicas, que América Latina sale por el suelo permanentemente, es producto de eso. La gente no cree simplemente en los gobernantes y ya la gente tiene los mecanismos para hacer presión y salir de ello. Y está demostrado en toda nuestra región y en todo el mundo. Ojalá y que los políticos vean en ese ejemplo y hagan los ajustes que deban hacer en sus actuaciones y en su forma de gobernar y relacionarse con la sociedad. Excelente. Licenciada, excelente reflexión, excelente espacio. Agradecemos mucho su presencia, pero hemos llegado al final de este programa. Damos las gracias, por supuesto, a la audiencia y a los distinguidos invitados. Pueden escuchar este programa y compartirlo con todos sus contactos a través de las plataformas digitales de la PUCPR como Facebook,
el canal de Huellas del Futuro en YouTube y en Spotify. Los esperamos en la próxima semana y le agradecemos, licenciado y doctor Vera, como siempre. Un placer inmenso y un saludo fraterno para todos los integrantes de ese pueblo puertorriqueño y la comunidad latinoamericana que tendrá acceso al programa. Un placer inmenso. Muchas gracias, Gregorio, igualmente. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.